Listo, entonces le voy a dar a iniciar para que comience con la primera pregunta. Ahí va. Seguro que Listo. Ya pueden comenzar. Yo voy a contestar, pues como yo también yo ingresé, entonces voy a contestar de manera errónea. Sí, quiero verificar si está funcionando bien. Profe, me sacó. Vuelvo a entrar. No pasa nada. Ok. Si ustedes miran aquí en mi pantalla, ya les aparece las personas que ya contestaron. Hay 43 personas. Profe, a mí me aparece esperando que otros respondan. Profe, o sea, hasta que todos respondan, seguimos con la otra. Requiere que son 2 minutos. Ya, por ejemplo, ya se va a acabar el tiempo. Mire, tienen 40 segundos. 37, 36. Aquí están todos. Y 0. Listo. Yo no contesté. Bueno, no importa. Listo. Entonces, si ustedes miran ahí, aquí aparece cuántos contestaron la pregunta A, cuántos... Quito esto. No me deja. ¿Cuántos contestaron la pregunta A? ¿Cuántos contestaron la pregunta B, la C y la D? Entonces, ahí nos muestra que la pregunta D tiene una barra de verde, es decir, que esa es la respuesta correcta, la D. Ahora, quiero que me digan los que respondieron la A, ¿por qué respondieron la A? Pues para saber y de alguna forma tenerlo en cuenta para la respuesta. Los que respondieron la A, ¿por qué respondieron la A? Bueno, antes de eso, sí, discúlpenme, vamos a leer la pregunta, ¿no? Dice, el anterior árbol, que nos muestra el dibujito, muestra la herencia de una enfermedad que afecta el funcionamiento del riñón en humanos. A partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad. Listo, entonces la respuesta A decía, depende de un alelo de tipo dominante. La B está ligado al sexo, la C está ligado al sexo y depende de un alelo recesivo, y la D no está ligada al sexo y no depende de un alelo recesivo. Los que respondieron la A, ¿por qué creyeron que esa enfermedad depende de un alelo de tipo dominante? Profe, Henry ya llegó a mi casa. Las respuestas que yo dé se las vale a él también, como las mismas, Sí, o sí, cómo las dos. hacemos, porque si él se conecta No, del sí, tranquilo. correo, Los ¿sí? dos. Sí, se vale por los dos. No hay problema. Profe, Vale. Jonathan también ya está acá en mi casa. Listo, vale, entonces lo mismo. Chicos, participemos aquí, participemos porque creen que contestaron, o sea, porque creen, los que respondieron la A, porque piensan que esa fue o era la correcta, más bien. No suena nada. ¿Una idea? Para mi casa. No se puede, yo intenté. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, hágale, Listo. breve. ¿Por qué creyeron que eran la A? O bueno, los que respondieron la D, ¿por qué creen que era la D? Y bueno, esa es la respuesta correcta. Dime.
Profe, pues yo digo que era la A porque fue como intuición, ¿no? Porque yo dije que el sexo no tendría como que nada de ver ahí, ¿no? Pues por eso fue que puse la A. Yo puse la Ok. D porque pues mirando el árbol, si fuera dominante, los de la segunda generación hubieran tenido también pues infectados por la enfermedad. Y en el otro, en la de 3 y 4, los dos estaban bien y salió una infectada, entonces por eso no sería dominante y pues tampoco iría por el sexo. Perfecto. Sí, venga, Esto yo puse la C dígame. porque la verdad solo miré la línea 1, donde estaba infectada la mujer, que era pues el alelo recesivo. Entonces por eso respondí la C. Listo. La verdad no me fijé en las otras. Ya miramos, vamos a mirar la gráfica. Porque es que aquí no sé, ahí en la aplicación no se mira muy bien. Bueno, aquí está. Es esto. Listo. Lo que dice Mafe, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. lo que dice María Fernanda es correcto. Entonces, uno lo que tiene que hacer en este caso es interpretar la gráfica. Entonces, lo primero, ¿qué nos dice la gráfica? La gráfica nos dice que, primero, estas formas cuadradas me representan los hombres, es decir, esto es masculino, ¿sí? Las bolitas o los círculos me representan lo femenino. Ahora, si esas figuras están de color amarillo, bueno, aquí está, si están de color amarillo, me indicarían que no tienen enfermedad, que están sanos. Y si esas figuras están de color oscuro, pues me indicarían que de alguna forma padecen de esa enfermedad. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué podemos interpretar? En la primera generación observamos que hubo una mujer, bueno, sí, hubo una mujer que tenía la enfermedad. ¿Listo? Se casó con un hombre que estaba sano y en este caso todos los hijos, mire, si ustedes miran estos 3 hijos que están aquí, todos resultaron sanos. ¿Sí? Todos están aquí sanos. ¿Vale? Listo. Uno o sea, con esto de acá, esto trataría como de embolatarlo un poquito, pero para responder bien la pregunta, uno lo que tiene que ver es esta parte, esto de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Luego, para verificar y para complementar eso, pues uno dice, bueno, aquí en este caso, volvieron hubo reproducción entre 2 individuos, salieron unos nuevos hijos de esta tercera generación sanos, y ya para una cuarta generación ya volvió a salir la enfermedad o se presentó nuevamente la enfermedad, pero la cuestión es que esa enfermedad no tuvo que, o no se pasó de, digamos, de los ancestros, porque es que en este caso no se está transmitiendo de generación en generación. Si fuera una enfermedad ligada al sexo, si fuera una enfermedad ligada al sexo, en este caso, al menos una persona de esas generaciones tendría la enfermedad. Pero aquí podemos mirar que, por ejemplo, para esta familia, en la segunda generación, ninguno tuvo enfermedad ni en la tercera ni en la cuarta. Es decir, hubieron 3 generaciones donde no hubo enfermedad. Entonces, por lo tanto, si no hubo enfermedad, pues no podemos decir que en este caso sea ligado al sexo. Y en este caso, recuerden, ojo, recuerden que por lo general todas las enfermedades que se presentan en el mundo son recesivas. Porque es que, por ejemplo, yo les hago el siguiente análisis. No todas las personas tienen daltonismo. ¿Sí? Solamente unos poquitos, un poquito porcentajes de personas en el mundo sufren de daltonismo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si son poquitos, ¿sí? Entonces podríamos decir que esa enfermedad es recesiva. No se presenta en la mayoría de las personas, solamente en un pequeño grupo. Entonces, por lo tanto, casi la mayoría de todas las enfermedades que se dan en el mundo son recesivas. ¿Listo? Inclusive podríamos decir que, por ejemplo, el virus el coronavirus también es una enfermedad recesiva. Aunque ha matado muchísimas personas, no todo el mundo tiene esa enfermedad. ¿Listo? Ok, entonces ahí estaba la clave. La clave era
en analizar si en este caso esta enfermedad podría transmitirse de una generación a otra. Si en este caso se diera eso, pues entonces sí podríamos decir que está ligada al sexo. Recuerden que todas las enfermedades ligadas al sexo afectan los cromosomas sexuales, es decir, afectan el cromosoma X y afectan el cromosoma Y, ¿listo? Y si afectan estos cromosomas sexuales, entonces, como tales, sí se heredan este tipo de enfermedades, ¿vale? Entonces, uno en este caso lo que puede hacer es simplemente descartar. Entonces, por ejemplo, dice, ¿depende de un alelo de tipo dominante? Pues sabemos que no, acabo de decirlo. La mayoría de las enfermedades en el mundo son recesivas, entonces descarto uno la A. La B, ¿está ligada al sexo? Pues no, porque acabamos de decirlo, no en todas las generaciones está presente la enfermedad. Y la C dice, ¿está ligada al sexo? Pues ya sabemos que no. Y tampoco, bueno, eso sí podría ser verdad y depende de un alelo recesivo, pero la primera afirmación es incorrecta. ¿Listo? Sí, Entonces, profe, por eso sí la sé. por ese caso, en este caso, por eso la respuesta es la D. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Todos preparados? Listo. Se fue. Ahí en sus celulares aparece una barrita que dice desplázate para ver más. Húndenle ahí para que puedan ver el resto de la pregunta. Y se pueden desplazar hacia arriba para ver todo el contenido de la pregunta. Tiene 18 segundos. Tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Vale, esto estuvo bien, bien. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver en esta pregunta? Vamos primero a leerle. Dice, respondo a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Entonces dice, los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas insulina y glucagón. Mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. El siguiente gráfico muestra los resultados de las mediciones de la concentración de estas hormonas con respecto a la cantidad de glucosa en sangre realizadas a un paciente. Entonces, dice, de este gráfico es posible deducir que... Las preguntas y las respuestas no aparecen. No, es que están las respuestas. Las respuestas. Bueno, miremoslas acá. Ahorita aparecían. Profesor, No. tenemos que explicar o... Sí, No, no, no. profesor, yo quería explicar. Listo. No, yo hablé primero. Vale, Sapo. espera, entonces coloco las respuestas. Listo. Listo, dale. ¿Por qué pensaron? Jonathan, deja a Kevin.
Bueno, aquí la respuesta correcta Kevin, deja a Jonathan. es la C, ¿cierto? Es la C. Señor. La mayoría contestó Bueno, la si C. quiere Jonathan, que le responda Jonathan entonces. Correcto. Ay, sí, Entonces, cualquiera lo Gracias, bebé. listo, hágale, Jonathan. Profesor, pues uno mirando la imagen uno puede ver que la insulina pues va incrementando a medida que la glucagón pues ya ha incrementado, ¿no? Entonces uno mirando la gráfica puede ver que la insulina aumentó pues cuando ya había incrementado la glucagón. Y eso es todo, profesor. Listo, bien. Bien. Sí, eso es. Ahorita sí mi turno, profesor. Vale, Kevin. Pues muy bien, según la gráfica nos dicen que cuando aumentan los niveles, según la información que nos da, la insulina, ¿dónde dice la insulina? La insulina es la línea. el almacenamiento de glucosa en los tejidos y la otra promueve su movilización. Entonces, el glucatón, cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre lo mueve, pero cuando llega a cierta cantidad de glucosa en la sangre, la insulina empieza a actuar para almacenar esa glucosa. Y a lo que sucede es el glucagón baja y la insulina sube. Por ende, entonces, al aumentar la insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa. Por eso. Sí, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Dale, Javier. Pues yo creo que la entendí fue al contrario. Yo creo que marqué fue la B. ¿Por qué? Pues, sí, señor. Pues ahorita viéndola, yo creo que son parecidas. Por ejemplo, la B dice, el glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre. O sea, a mayor glucagón, más insulina, ¿no? Pues eso fue lo que yo entendí. Entonces, la interpreté de esa forma. Ella decía, a mayor glucagón, el nivel de insulina aumenta. Pero la otra dice que no es lo mismo, profe. No, si me pregunte, ¿no es muy similar? No. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Digamos, uno podría equivocarse en esas dos, ¿sí? Digamos, esas dos son las que uno como que debería al último definir cuál es la correcta. Los que tienen el micrófono, por favor, lo silencian para que escuchemos todos. Vale, gracias. Entonces, ponle cuidado. ¿Quién produce la insulina y quién produce el glucagón? El páncreas. ¿Listo? El páncreas produce la insulina y produce el glucagón. La cuestión es que estas dos hormonas que produce el páncreas tienen una función antagónica. ¿Qué quiere decir antagónica? Que mientras que una aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? Eso es una función antagónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted come muchos dulces, por ejemplo, que comió torta, que comió un helado, bueno, comió muchos dulces como tal, está ingresando mucho contenido de azúcar a su organismo y probablemente estaría ingresando ese azúcar a la sangre de su organismo. Entonces, cuando hay mucha azúcar en la sangre de su organismo, pues probablemente el páncreas de una vez se activa y comienza a producir insulina. ¿Para qué? Para poder disminuir esos niveles de azúcar. ¿Listo? Los disminuye. ¿Vale? Ahora, si en este caso usted por mucho tiempo, vamos a decir que por un mes, bueno, por una semana, usted dejó de consumir carbohidratos, es decir, que en este caso dejó de consumir azúcares, pues lógicamente su organismo necesita esos azúcares para proveerle la energía necesaria para que su cuerpo pueda realizar todas las funciones vitales. Y lo que hace propiamente el páncreas es producir glucagón de alguna forma para que ese glucagón, en donde esté almacenado la insulina, la mueva y la pueda transportar por la sangre y pueda llegar allá donde se necesite. ¿Listo? Entonces, lo que hace el glucagón de alguna forma es aumentar los niveles de azúcar en la sangre. ¿Listo? Entonces, bueno, para complementarlo, cuando una persona, en este caso, digamos, sufre de diabetes, es porque su organismo ya no tiene la facultad de producir insulina, ¿sí? Es decir, no puede reducir esos niveles de azúcar en su sangre. Entonces, por lo tanto, si un diabético se comió un helado,
puede hasta morirse. ¿Por qué? Porque en este caso no va a haber ninguna hormona que trate de disminuir esos niveles de azúcar en la sangre, ¿vale? Entonces, por lo tanto, un diabético siempre tiene que, ese es el tratamiento que existe hasta ahora, siempre tiene que estarse inyectando insulina de forma sintética, ¿cierto? Para que en este caso se pueda disminuir esos niveles de azúcar en la sangre. La cuestión es que casi la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos tienen azúcar, casi la mayoría son carbohidratos y como tal necesitamos consumir carbohidratos. Entonces, por lo tanto, todos los diabéticos, todos, absolutamente todos, tienen que inyectarse insulina. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que aquí vamos a analizar cada una de las respuestas. Dice, la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. Entonces, póngale cuidado. Una hormona no tiene nada que ver con la otra. Es decir, una hormona, por ejemplo, la insulina no hace que el glucagón aumente, o el glucagón no hace que la insulina aumente. ¿Listo? Quien actúa sobre esas hormonas es propiamente el páncreas, que es la glándula que las secreta. ¿Vale? Es decir, una hormona no tiene relación ahí con la otra. ¿Vale? Es decir, una hormona no puede mandar sobre la otra, para que me entiendan. Ahora, antes de pasar a la respuesta B, miremos la gráfica. ¿La gráfica qué me dice? Que en este caso, bueno, aquí se está relacionando la concentración de glucosa con la concentración hormonal, es decir, la producción de esa hormona. Entonces, aquí nos muestra que durante un periodo de tiempo esa persona mantuvo en unos niveles, digamos, bajos y constantes los niveles de insulina, ¿sí? Aquí estuvieron constantes, ¿sí? En este caso, ¿quién aumentó? El glucagón. El glucagón sí comenzó a aumentar. Y luego llegó un punto en que ese glucagón comenzó a disminuir, ¿sí? Y lógicamente, si en este caso el azúcar presente en nuestro organismo comienza a disminuir, ¿cierto? Pues lógicamente en este caso la hormona de la insulina comienza a aumentar. Eso es más o menos una interpretación que daríamos de este gráfico, ¿listo? De este gráfico. Entonces, por lo tanto, miremos la opción B. Dice, el glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre. Entonces, como les digo, una hormona no puede hacer que la otra aumente. O sea, quien permite que la otra aumente es el páncreas. Eso es lo que yo quiero que quede claro. ¿Listo? Y lógico, es lógico. Si usted consumió mucho azúcar, ¿sí? Mucho azúcar en una comida, pues lógicamente si usted consumió mucho de esos alimentos ricos en azúcar, pues quien tiene que actuar ahí es la insulina para tratar de disminuir esos niveles de azúcar. ¿Listo? Pero si usted por mucho tiempo dejó de consumir esos alimentos, digamos que hizo una huelga de hambre o no pudo comer durante varias semanas, pues lógicamente el glucagón se activa y comienza a buscar azúcar de donde sea, ¿sí? Para que en este caso se pueda utilizar en cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? La C dice, la insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. La insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. En este caso, pues esa era la respuesta correcta, ¿no? Es lógico. La insulina en este caso tiene que aumentar o tiene que producirse en mayor cantidad porque en este caso va a haber mucha azúcar en la sangre. ¿Listo? En este caso recorriendo por las arterias. Y la D, pues no es correcta porque dice el glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa. No. En este caso, quien aumenta, si hay mucho azúcar, es la insulina. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí más o menos esa sería la explicación de por qué en este caso la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, le escucho muy pasito. ¿Todos me escuchan bien o me escuchan pasito? Señor, señor. No, profe, muy pasito. ¿Pasito? Pero... Yo lo estoy escuchando bien. Yo también. Yo lo escucho bien. Yo también lo estoy escuchando bien.
Y si le aumentan el volumen, aquellos que no me escuchan. Yo lo Ya, escucho profe. perfecto. Listo, Perfecto. vale. Perfecto, listo. Entonces vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta acerca de este ítems? ¿No? Listo, vamos a continuar porque ya estamos como quedaditos. Listo. Ya pueden pasar a la siguiente pregunta. Profe, a mí la página se me salió. Dale, vuelve a entrar y dale a actualizar. Profe, a mí no me ha avanzado eso, me quedó ahí correcto ahí. Arribita, al lado donde aparecen dos líneas, aparece unas flechitas así como en forma de círculo. Dale ahí, que él mismo actualiza. Ah, bueno. Ah, bueno, profe, ya. Ok. Profe, me pide otra vez el código. Uy, yo no me acuerdo el código. Espera a ver. 995965. Oiga. ¿Lo puedes escribir en el chat, por favor? La que dijo el código. Gracias. Profe, Dime. ¿yo puedo salir o tengo que responder ya eso o la puedo responder luego? Tiene que responderle de una vez. Sí. Ah, yo como tenía que salir a pagar una cosa, profe. Ah, pues entonces dale, no importa, dale. ¿Sí? ¿Y cómo hago después para presentar eso? No, tranquila, o sea, la cuestión es que aquí estamos socializando para aprender. La nota que yo voy a sacar es de las 20 últimas preguntas de ese test, ¿sí? De donde dice preguntas para, ¿qué? Preguntas para enviar al final del periodo. Es decir, a partir de ahí, todas esas preguntas tú las contestas y me las envías al final del periodo. ¿Listo? Aquí simplemente es aprender, o sea, es aprender un poquito las temáticas de biología y, bueno, socializar entre todos y mirar cómo estamos. Profe, yo acabo de entrar. Profe, yo acabo de entrar y de una vez se acabó el tiempo, ni siquiera pude leer. Pues porque pues aquí comienza a correr el tiempo. Pero tranquila, no importa. Tranquila que yo no voy a sacar nota aquí a ustedes. Simplemente le voy a dar nota a los 3 primeros que son a los que mejor le fue. Pero como tal, yo no Bueno, voy a profe. no se preocupen, no se preocupen. Listo, entonces, pasamos a esta tercera pregunta que dice, una persona ingiere un almuerzo rico en proteínas y lípidos, pero sin carbohidratos. 3 horas después de almorzar, asiste a su entrenamiento de fútbol. Considerando la información obtenida en las preguntas anteriores, puede pensarse que en esta persona dice A. Bueno, antes de eso, miremos las opciones y cuál es la correcta. Entonces, la mayoría respondió a la pregunta 24. Perdón, la pregunta C, que en total respondieron 24 y esa es la correcta. Entonces, quiero que me digan por qué contestaron la C. Bueno, los que respondieron la D, que fueron 5, ¿por qué contestaron la D? ¿Ni idea? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Por qué respondieron ¿por qué respondieron la C? Profe, pues lo que yo entendí de esa parte Sí. fue que pues el man dijo que había comido algo sin, pues, bajo en carbohidratos, o sea, sin azúcar, por decirlo así. Y pues lo que vimos es que el azúcar es energía. Todos lo hemos sentido, una Coca-Cola y uno sale a jugar breve. Entonces, si el man no tiene azúcar, no tiene energía, no consumió antes
¿Me puede permitir ver la opción, profe, que aquí no la veo? Sí, espérame, vemos acá. Acá está mejor. Aquí. Ay, perdón. Dimos que es la C, ¿no? Entonces Sí. que al comenzar el entrenamiento, el glucagón aumenta, o sea que se libera, por decirlo así, azúcar para permitir la producción de energía. O sea, usted no tiene azúcar en su sangre y pues necesita moverse, pues el cuerpo le suelta lo que tenga por ahí guardado. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante el glucagón. Exacto. Sí, eso es. Sí, exacto, eso es. Entonces, vale. Vale. Listo, entonces vamos a responder así rápidamente. Entonces hay una persona que dice, comió, sí, almorzó, pero resulta que de ese almuerzo solamente comió proteínas y lípidos, no comió nada de carbohidratos, es decir, no hay presencia de azúcares. Dice que 3 horas después de almorzar va a su entrenamiento de fútbol, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, ¿qué se esperaría? Vale, entonces vamos a comenzar a descartar. Miremos dice, los niveles de insulina aumentan antes de almorzar. Ojo, en este caso, los niveles de insulina no tienen que aumentar o no van a aumentar porque ahí la pregunta nos lo está diciendo, ¿sí? El enunciado nos está diciendo Consume azúcares. que esa persona no consumió carbohidratos y por lo tanto pues no tiene azúcares. Entonces, por lo tanto, si no hay azúcares, pues la insulina no actúa. La insulina solamente actúa si hay muchos azúcares en su organismo. O bueno, si hay azúcares en su organismo. Pero si no los hay, pues no se produce. La B, los niveles de glucagón aumentan al almorzar para permitir que los carbohidratos se liberen y de esta forma la persona obtiene la energía que se necesitará para entrenar 3 horas más tarde. Los niveles de glucagón aumentan al almorzar. No, porque es que, ¿cómo van a aumentar? O sea, la cuestión aquí es que el cuerpo comienza a, digamos, a recurrir a esos niveles de azúcares que están, digamos, almacenados por ahí en alguna parte de su cuerpo, cuando necesita hacer una actividad. Si nuestro cuerpo en este caso se va a enfrentar a un entrenamiento de fútbol, pues lógicamente necesita esa energía para poder funcionar de la mejor manera, ¿sí? Y lógicamente para que funcione de esa mejor manera, pues necesita obtener azúcar. Es decir, ese funcionamiento del glucagón va a darse cuando la persona está en el entrenamiento. Antes no, porque pues antes no está haciendo ningún esfuerzo. ¿Sí me entienden? Vale, y la C, esa es la correcta porque dice, al comenzar el entrenamiento, ahí está la parte clave, al comenzar el entrenamiento los niveles de glucagón aumentarán para permitir que la energía más en ácido en los tejidos pueda ser liberada. Ahí está. Y la D la descartamos porque dice los niveles de insulina se elevan al comenzar el entrenamiento. Pues no se van a elevar porque pues no hay azúcar, o sea, la persona no consume azúcar. Entonces, por lo tanto, esa D también se descarta. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta acerca de este ítem? Bueno, ninguna. Continuamos. Vamos para la pregunta 4. Aquellos que no les cargue pueden darle ahí al lado de las dos lineecitas esas. Aparecen unas flechas en forma de círculo. Denle ahí que él inmediatamente actualiza.
Bueno, listo. Ok. Me perdonan lo que les voy a decir, no sé si estarán haciendo trampa, pero pues la intención de este ejercicio es precisamente prepararnos, o sea, es saber cómo estamos en conocimientos de biología para enfrentarnos propiamente a esta prueba. Como les digo, este test o este cuestionario pues no va a tener ninguna nota. La nota la voy a sacar de la que ustedes me van a entregar al final, ¿sí? Pero la intención de este ejercicio es saber cómo están ustedes en conocimiento, para ver si están contestando bien o están contestando mal, ¿vale? Ok, la Profesor, pregunta, señor. y mi asistencia da, Sí, por usted al ahí, menos, o si me tiene como puntos positivos de pronto como para subir. sí, por contestar. ahí ustedes escribieron los nombres en el chat, entonces ahí puedo tener en cuenta la asistencia. Pero yo digo, en la forma que nosotros vayamos contestando Ah, pues, bien. pues la cuestión es que les dije que le iba a dar nota a los 3 primeros, pero ¿qué? Pero pues si están haciendo trampa, pues ahí sí como para darles a todos. Entonces, o sea, por eso lo digo. ¿Listo? Listo, por eso la voy a preguntar, relájese. Listo, entonces. Profe, ¿no puedo decir por qué sería la C? Sí, dale, claro. No quería, Vamos, pero bueno. vamos a responder. Vamos a... Mafe, Sí, señor. lee la pregunta entonces. Lee la pregunta y dices por qué. Es que dice que la digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de los alimentos de origen animal. Entonces, pues como lo de la carne. Entonces, que al observar la longitud del intestino de los renacuajos de dos especies, observó que el de la especie 1 es más larga que el de la especie 2. Entonces, a partir de esta información es posible pensar que los renacuajos, pues sería la que dice que de la especie 1 son herbívoros y de la especie 2 son carnívoros, ya que los de la especie 1 tienen una longitud más larga. Entonces, pues por eso ellos podrían comer los vegetales más fácil que los de la especie 2. Ok. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Otra opinión? ¿Kevin? ¿No? Bueno. Ok. Pues, pero, no, qué buena. Mi mala respuesta. Vale, listo. Entonces, vale. Aquí la clave está en interpretar lo siguiente. No sé si ustedes saben, yo creo que sí. Por ejemplo, la vaca, como tal, tiene 3 estómagos. ¿Alguien sabe por qué tiene 3 estómagos? ¿O por qué se dice que tiene 3 estómagos? Porque es herbívora. Sí. Creo que porque es que ella todo el día recoge, o sea, el pasto y en la noche regurgita, creo, y lo mastica y los manda a los otros estómagos. Algo así he escuchado. Ok. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo, profe. Señor. Los vegetales, como dice en el texto, al ser más difíciles de digerir, entonces ya que la vaca se lo pasa casi todo el tiempo masticando, entonces los estómagos tienen ciertos procesos, cada estómago está encargado de hacer cierta cosa, entonces la comida pasa por uno, hace lo que tiene que hacer, luego por el otro y así sucesivamente hasta que digiere toda la comida. Exacto. ¿Alguien tiene otra opinión? Dale, no hay ningún problema. Listo, sí, exacto. La vaca se dice que tiene 3 estómagos porque, digamos, hay ciertas sustancias en las plantas que son muy difíciles de digerir en nuestros organismos, ¿sí? O en un organismo de un animal. Entonces, por lo tanto, se necesita pasar por varios procesos, ¿sí? Para que esa sustancia se degrade y pueda ser absorbida por el animal o por la persona. Entonces, la cuestión es que aquí nos muestran, nos dicen que hay 2 tipos de renacuajos y que en este caso uno de ellos tiene la parte del intestino, ¿sí? El intestino delgado, más larga que otra. Y entonces la cuestión es que en esa parte del intestino, o bueno, en el intestino, es donde se da la absorción
de los nutrientes para que el cuerpo de ese animal los pueda utilizar y pueda realizar todas sus funciones. Entonces la cuestión es que entre más largo, ¿sí? Entre más largo sea ese intestino, pues va a tener más contacto propiamente con la comida y va a haber más absorción de esos alimentos, ¿sí? Pero si en este caso ese intestino es más delgado, o es más corto, perdón, es más corto, disculpen, entonces la absorción de esos alimentos pues, va a ser menor. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que aquellos herbívoros como tal que se alimentan pues, de plantas, valga la redundancia, pues su intestino va a ser un poco más largo para tratar de digerir ese alimento. ¿Listo? Y los carnívoros, pues en este caso el intestino va a ser un poco más corto, pues porque no lo necesita, no necesita un intestino delgado porque pues digamos los nutrientes que son derivados de la carne pues se degradan más fácilmente. Entonces, en este caso la opción correcta pues sería la C, precisamente porque no responde con eso que acabo de decir. Dice, de la especie 1 son herbívoros. ¿Y qué dice de la especie 1? La especie 1 me dice que el intestino es más largo, ¿sí ve? El intestino es más largo. Y la especie 2 pues es más corto. Y eso es lo que yo estaba diciendo. Desde la especie 1, que es el que tiene el intestino más largo, pues es herbívoro. Y aquel que tiene el intestino más corto, pues es la especie 2, que en este caso son carnívoros. ¿Listo? Entonces, esa era la respuesta para esa pregunta. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Bueno. Listo. Va punteando Estefanía Lara. Ok. Vale. Entonces, aquí la mayoría respondió bien. Esa pregunta era relativamente fácil. Entonces, esa pregunta dice, los procesos a partir de... ¿Qué? Perdón, los procesos a punto de ocurrir ilustrados por la figura corresponde a la... ¿Alguien quiere participar y decir por qué la... Profe, yo. Por la fecundación. Profe, yo. Dale. Araujo. Dale, Ana. Bueno, dale, Ana. Profe, pues porque ahí podemos observar claramente un óvulo y un espermatozoide.
Esa es la primera, Yo la me primera fijé. gráfica. Sí, Sí, y, sí, y en la otra que hay, ¿qué hay En la otra Como el de una flor, ¿no? están los órganos reproductores de la De una flor. flor, Ujú, está el pistilo, creo que llama, es, sí, no me acuerdo bien cómo llama, y el polen, así es que llaman, o cómo es que sí, llaman. sí, está bien, exacto. Vamos a mostrarlo acá. Vale, aquí están las gráficas y están las respuestas. Esta pregunta sí es muy sencilla, aunque uno se podría confundir con este segundo gráfico, porque casi la mayoría de los estudiantes piensan que aquí se está dando la polinización. Y de cierta forma, la polinización conlleva a la respuesta correcta acá. La polinización simplemente es que, que el polen pase allí, a este sitio, que pase aquí, ¿sí? Que llegue aquí. No es nada más. O sea, no tiene que suceder nada más para la polinización. ¿Listo? Polinización simplemente es que el polen llegue allí. Eso es polinizar. ¿Vale? Ahora, ya después, lo que sucede después de esa polinización, ya se podría llamar fecundación, que es la respuesta correcta. Ahora, si ustedes observan en este segundo gráfico, pues porque en este sí sabemos que hay un espermatozoide y hay un óvulo, pero aquí estas bolitas que ustedes miren arriba y que llegan allí, pues es el polen. Dentro del polen que hay están los espermatogonios o bueno, espermatozoides, como quieran llamarles, que son los que propiamente van a llegar aquí y van a comenzar a salir. Cuando el polen llega aquí, la flor, ¿sí? La flor secreta unas hormonas que permiten que este tubo polínico, que es el que se forma aquí, comience a crecer. Y ese crecimiento no se da hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, el tubo polínico comienza a crecer desde arriba hacia abajo. Y suena chistoso, ¿no? Crece de arriba hacia abajo. Bueno, digamos que crece no, se alarga. Entonces comienza a bajar, ¿sí? Comienza a bajar ese tubo polínico y propiamente por ahí comienza a bajar los espermatogonios y llegan hasta el ovario de esa flor. Y pues en el ovario están los óvulos, que propiamente son los que los espermatozoides van a fecundar. Entonces, lo que sucede exactamente aquí es la fecundación, porque nos muestran que ya se formó el tubo polínico y que ya llegó propiamente acá, o bueno, está llegando propiamente a los óvulos que están dentro del ovario. ¿Listo? Entonces, esa sí era muy sencilla. Uno piensa en fecundación. Se puede equivocar con polinización, pero ya sabemos que no es polinización porque por los argumentos que le di ahorita. ¿Listo? Felipe Cueva levantó la mano. ¿Quiere participar, Felipe? Bueno, ¿alguien tiene alguna opinión de esa respuesta, de esa pregunta? No, ¿cierto? Estaba fácil. Entonces vamos a pasarle a la siguiente. Ven que les muestro primero cómo van. No, todavía no puedo identificar, todavía no puedo saber. Uno puede mirarlo es cuando ¿qué? Antes de que salga todas estas respuestas. Listo, vamos a pasar a la siguiente.
Listo. Estefanía Lara con María Camila Lara son los que andan primero, las dos hermanas. Ok, vale, vamos a leer la pregunta. Dice, se detectaron variaciones en la presencia del número de flores a lo largo de un año. Al estudiar 10 individuos de una especie de arbusto ubicada en el Jardín Botánico de Bogotá. Paralelamente se tomaron datos de precipitación y temperatura para evaluar su efecto sobre dicho evento. Las gráficas nos muestran los resultados obtenidos, pudiendo concluir a través de ellas que... Vale, miremos aquí las respuestas. No, es que no se pueden ver bien. Bueno, miremoslas acá mejor. Mejor. Ok, entonces... vale, venga a ver. Entonces nos están diciendo que, bueno, hay unas plantas que están en el jardín botánico y que se detectó variaciones en la presencia del número de flores, ¿no? En esas plantas. Ok, dice, se hicieron estudios y se tomaron datos de precipitación, es decir, de qué tanta lluvia caía y qué temperatura tenían. ¿Listo? Para evaluar, digamos, el efecto de este clima en el número de flores que se producían en los arbustos. Entonces, dicen, las gráficas nos muestran los resultados de ese estudio. Entonces, ok, miremos las opciones y descartamos y elegimos la correcta. ¿Listo? Pues, profe, la primera que podemos descartar es la D, porque dice que a altas temperaturas coinciden con épocas de alta pluviosidad y pues eso mirando nomás la primera tabla, si uno se da cuenta que no es así. ¿Qué es pluviosidad? ¿Alguien sabe qué es pluviosidad? La pluviosidad. La cantidad de lluvia, ¿no, profe? Exacto, sí. Es la cantidad de lluvia que cae en un sitio, en un lugar en específico. Entonces, la pluviosidad tiene que ver con la lluvia. Entonces, yo creo, o sea, esa respuesta está mal. O sea, no tiene nada que ver con la gráfica. Inclusive uno por simple lógica lo puede analizar. Uno puede decir que la temperatura, o sea, la temperatura dice, coincide con épocas de alta pluviosidad y floración. Y bueno, ahí en las gráficas, como dice Mafe, pues uno puede identificar que no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque, o sea, uno lo que tiene que hacer aquí es interpolar, es más o menos como relacionar esta gráfica, ¿cierto? Que es, digamos, nos muestra qué tantas flores se produjeron en esos arbustos al transcurrir el tiempo en los diferentes meses del año, ¿sí? Y aquí nos muestran cómo fue la temperatura y cómo fue las precipitaciones o la pluviosidad, ¿sí? Durante ese tiempo, durante estos meses, ¿listo? Y entonces la cuestión es que uno determina que en este caso, o sea, relacionando esto, ¿no? Que entre más lluvias hayan, ¿sí? Entre más lluvias hayan en una zona como tal, más flores van a haber, ¿sí? Entre más lluvias, más flores. Entre menos temperatura, más flores. Ese es más o menos un análisis que uno puede hacer como interpolando estas dos gráficas, ¿sí? Interpolando estas dos gráficas. Y uno también lo puede analizar aquí, mire. Es decir, cuando aumenta la pluviosidad, es decir, cuando aumenta las lluvias, la temperatura baja. Y eso es lógico, ¿no? Casi la mayoría de los días donde hay lluvia, la temperatura va a bajar. Bueno, en Neiva eso como que no sucede mucho. Pero bueno, la cuestión es que siempre cuando hay lluvias, se siente un poco más fresco el sitio, es decir, la temperatura baja. Entonces, bueno, Mafe dice que la respuesta se descarta y es correcto. Entonces, miremos las otras. La A dice, la época de mayor floración en esta especie coincide con la disminución de la temperatura y el aumento de la precipitación. La época de mayor floración. ¿Cuál fue la época de mayor floración? Fue la época en este tiempo, fue aquí, miren, en estos meses. ¿Sí? Fue de julio a
octubre. Es aquí donde se da mayor floración, es decir, se presentan más flores. ¿Listo? Si lo interpolamos acá, notamos que en este caso, dice, hay mayor floración que coincide con la disminución de la temperatura. Y eso es incorrecto, porque si usted ubica este pico o esta montañita, si lo ubica acá, quedaría exactamente aquí, ¿sí o no? Estaría exactamente aquí. Y si notamos, ¿sí? Si notamos aquí en este caso, esta es la temperatura, ¿no? La temperatura aquí en este punto, ¿sí? Tiende a ser alta, ¿sí? Tiende a ser alta. Entonces, por lo tanto, esto no coincide con lo que nos muestra la gráfica, porque aquí no hay una disminución de la temperatura, sino un aumento, y aquí lo podemos notar, mire, aumenta. ¿Listo? La B, el evento de la floración en este arbusto es totalmente independiente de las variaciones climáticas presentes a lo largo del año. Eso sí es incorrecto porque Falso. eso es incorrecto porque siempre hay una relación entre la temperatura y las lluvias con la cantidad de flores que presente una planta, ¿sí? Es decir, la temperatura y las lluvias sí tienen que ver con la floración de las plantas. Y bueno, la D dice, bueno, la C sabemos que es la correcta, dice la presencia de un alto número de flores coincide con mayores temperaturas y bajas precipitaciones. Y eso sí lo podemos identificar acá. Si colocamos esta montañita aquí en este lado, entonces encontramos que ahí encontramos mayores temperaturas, mire, hay mayores temperaturas o hay una temperatura alta, y encontramos bajas precipitaciones. Mira, ahí está, bajas precipitaciones. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es la respuesta correcta. Y bueno, la D ya la argumentó María Fernanda. ¿Hay alguna otra opinión acerca de esta pregunta para pasar a la siguiente? No, señor. Listo, continuamos. Señor. Vale, continuamos. Quedan 10 segundos. Vale. Ok. Listo. Entonces, la pregunta dice, la siguiente gráfica muestra la velocidad relativa del crecimiento de los diferentes sistemas o tejidos específicos durante el desarrollo humano. De acuerdo con la información suministrada por esta figura, usted podría afirmar que la tasa de divisiones mitóticas es. Vale. Ok, miremos acá,
para ver de nuevo la gráfica. Listo, entonces nos están preguntando por las tasas de divisiones mitóticas para cada uno de los sistemas que conforman nuestro organismo. Entonces, aquí, para responder esta pregunta, simplemente es descartar, mirar las opciones y descartar, ¿sí? O sea, mirar si son falsas o verdaderas y comenzar a descartar y mirar cuál es la indicada. Entonces, miremos la A. Dice, menor, o sea, la tasa de divisiones mitóticas es menor en el sistema nervioso. Ubiquemos el sistema nervioso. Mire, aquí está el sistema nervioso, este. Dice que en el tejido muscular. ¿Y dónde está el muscular? Aquí está. Ese es el muscular. Y está diciendo que la tasa es menor. Y eso es falso. Ah, bueno, espera, tico. Dice entre los años, perdón, entre los 4 y los 6 años. De 4 a 6. Es decir, aquí en este intervalo, aquí, exactamente aquí, si la tasa de divisiones del sistema nervioso es mayor que el sistema muscular, perdón, es menor, ¿no? Está diciendo que es menor, sí, es menor. O sea, es menor el nervioso que el muscular. Y eso es falso porque si miramos el sistema nervioso está más por encima. Mire, está más por encima que el muscular, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, si está por encima, pues entonces no es menor, es mayor. Entonces, por lo tanto, esta la descartamos. Vamos a la B. La B dice, menor en el sistema linfático entre los 10 y 14 años que en el sistema reproductor. Entonces, miremos entre el 10 y 14. 10 y 14, que es aquí, en este intervalo. Entonces, dice que es menor en el linfático. ¿Dónde está el linfático? Es el de más, que está más arriba. Ahí de una vez descartamos porque es el que está más arriba, o sea, ese va a ser el mayor de todos. Entonces, por lo tanto la B la descartamos porque no es menor, sino que es el mayor. Así de sencillo. ¿Sí? Ah, bueno, pero venga a ver. Venga a ver, no, aquí hay otra respuesta. Sí, es que no tienen en cuenta eso acá. Bueno, dice que el sistema linfático entre los 10 y 14, entonces de aquí a aquí, linfático. Está en la máxima altura, digámoslo ahí. Y dice que el reproductor entre los 2 y los 4. 2 y 4, reproductor. Es este, aquí. Y ya podemos identificar de una vez que este está muy abajo y este está muy arriba. Entonces, por lo tanto, no es menor, sino mayor. ¿Listo? Sabemos que la C es la correcta. Ya decimos por qué. Miremos la D, ¿por qué descartamos la D? Dice menor en el sistema nervioso, aquí. En el ¿qué? Sistema nervioso que en cualquier otro sistema durante los 5 primeros años de vida. Y los 5 primeros años de vida sería hasta aquí. ¿Sí? Es menor en el sistema nervioso. Y si notamos, el que tiene mayor es propiamente por el sistema nervioso. Es decir, no es menor, sino mayor. Por lo tanto, también descartamos la D. Y la respuesta correcta es la C porque dice mayor en el sistema reproductor que en el tejido muscular entre los 12 y 14, 12 y 16. 12 y 16. Aquí dice que es mayor en el reproductor que el tejido muscular. Esa muscular, espérate. Mayor mayor en el sistema reproductor que en el tejido muscular. Entre los 12 y 16. 12 y 16. Esta respuesta no me... Mayor. Ah, pues sí. No, es que no me da. Profe, Como al contrario. lo que yo, profe, Sí. es que preguntan es la tasa de divisiones. O sea, ¿qué tanto Ya. crece? Sí, ¿Tanto crece? sí, exacto. No, está bien. Profe, lo que yo veo es que es como el crecimiento entre esos intervalos. ¿Qué tanto creció comparándola con la otra? En este caso, el muscular creció poquitico. El aumento de ¿cuánto? De 12 a 16 años fue muy pequeño, mientras que el otro fue berraco. Entonces, pues yo lo veo por ese lado. Sí, sería como ¿qué tanta inclinación tiene la curva? O sea, bueno, la gráfica. Pero, o sea, sí, lo que tú dices es cierto. Pero entonces, lo que no me... Esa pregunta sí tengo Sí, que profe, verla. es que ahí
de lo que aumentó entre Sí, ciertas edades. sí, uno mira aquí está que tiene como está más empinado, ¿no? Que este de acá. Pero Mayor lo aumento. que no me cuadra, ¿sabes qué no me cuadra? Ah, bueno, sí. Lo que no me estaba cuadrando era que propiamente cuando uno habla del sistema reproductor, estaría hablando de meiosis. Pero bueno, aquí no solamente habla de óvulos y espermatozoides, sino que hablas de todo. O sea, todo lo que hace parte del sistema reproductor. Entonces, Una pregunta, es que tiene pues lógica. viéndola con ese análisis que acabamos de decir, que es Sí. qué tanto creció, pues yo me basé en eso para decir que era la D, porque yo dije es menor en el sistema linfático entre 10 y 14. ¿Por No, qué? Porque ¿la ahí D está, o la no, B? la B, la B. Ujú. De que es menor en el sistema linfático, porque pues lo que yo vi es que él estaba decreciendo, estaba echándola para abajo. Menor en el Entonces sistema me basé en ese análisis, mientras que el reproductor entre los 2 y los 4 en linfático y ¿cuál es el mm, otro? El reproductor. reproductor. Reproductor es este. No es cierto, ¿sabe por qué? Porque es que aquí, o sea, aquí más o menos, si uno mira en el reproductor, fue más o menos constante. No una tasa de crecimiento muy, o sea, Sí, fue casi cero. sí, exacto. Es más bien como constante, diría yo. Sí, diría yo. Pero bueno, esta pregunta sí tiene sus cascaritas, la verdad. Sí, tiene sus cascaritas. Pero bueno, lo que dice Javier es cierto. Uno ve que aquí la gráfica tiende a ser mucho más empinada en el sistema reproductor que en el sistema muscular. Pues, por lo tanto, esa sería digamos, el mejor análisis que podemos hacer a este gráfico y por lo tanto la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Sí, profe, es que habla de la velocidad relativa al crecimiento. Ujú. Sí, exacto. ¿Con qué Exacto. velocidad aumenta? Ujú. Exacto. Ok, listo. Continuamos, pasemos a la 8. ¿Listo? ¿Alguien tenía algo por decir para esa pregunta? ¿No es cierto? Pasamos. Siguiente. Me faltan 2. Bueno, 3. Creo que esa pregunta va a ser, la acabé de contestar. Listo. Vale. Ok, entonces, bueno, esta pregunta ya creo que hace un momentico la contesté.
Dice, las células de los testículos en el hombre estarían presentando una mayor tasa de divisiones meióticas en el punto. Entonces, eso es lo que quería tratar de decir hace un momento, que cuando hablamos del sistema reproductor, especialmente de los órganos que producen las células, eh, pues las células reproductivas o las células sexuales, pues en este caso no sufren mitosis, sino meiosis. Entonces, digamos que esa es la cascarita que han puesto allá. Pero la cuestión es que en la anterior pregunta estaban hablando era de todo el sistema, no solamente de las gónadas, es decir, de los sitios donde se producen esas células. Entonces aquí es muy sencillo, simplemente tenemos que mirar la gráfica. Y nos piden en cuál de estos 4 puntos es mayor la tasa de divisiones meióticas. Entonces, si uno mira en el punto 1, en el punto 2 y hasta en el punto 3, más o menos tiende a ser como constante, como el mismo número. Pero ya a partir de aquí comienza a aumentar, es decir, ya en el punto o en el momento 4, ya hay una mayor tasa de divisiones meióticas. Entonces, por lo tanto, la D era la respuesta correcta, o es la respuesta correcta. ¿Listo? Yo creo que esa no tenía mayor lío. Listo. Pasemos a la siguiente para mirar. La penúltima pregunta. Vale. Ok, entonces, bueno, la pregunta decía, de las siguientes, la mejor forma de evaluar el consumo de oxígeno de un mamífero es registrando. ¿Alguien quiere opinar en esta pregunta? Pues las otras ninguna coincidía. Para mí no. Profe, pues, Profe, yo estaba indeciso con el nivel de adrenalina en la sangre. Ajá. Eso no tenía nada que ver. Descartando las otras, en la cantidad de alimento no entra el oxígeno. Tampoco Sí, pues es No, que es que la única era la B que se metía con el oxígeno, diría yo, ¿no? sí, yo Porque también pues las dije lo otras, mismo. el pues, oxígeno ingresa, esto pasa por el corazón. Porque Ujú. Sí, dale, dale. ¿quién va a hablar? Bueno, vale.
Sí, es muy sencillo. Esta pregunta, uno, o sea, sabiendo cómo es el proceso, uno no la saca rápido. Simplemente es saber esto. La única forma de ingresar oxígeno a nuestro organismo es a través de la respiración. Cuando usted respira, probablemente lo que está haciendo es eh, ingresar oxígeno a la sangre. ¿Listo? Ustedes saben que la sangre se encarga de llevar ese oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y ese oxígeno, pues es la energía, le provee energía a cada una de las células para que puedan hacer todas sus funciones. Para que ese oxígeno llegue propiamente pues, a cada célula, se necesita que el corazón genere una fuerza o una presión que empuje ese oxígeno, que lo haga circular por la sangre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo quiero medir qué tanta sangre está circulando, pues mido, en este caso, cómo es el latido del corazón, así de sencillo. Y para saber cómo es que late el corazón, pues simplemente mido la frecuencia cardíaca, ¿listo? Entonces, uno descarta las otras porque no tiene nada que ver, ¿sí? La cantidad de alimento, pues no tiene nada que ver con el oxígeno. La cantidad de alimento nos provee de nutrientes, de biomoléculas, ¿sí? Nos provee de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, todo eso, pero no de oxígeno. La C dice el nivel de adrenalina en la sangre. La adrenalina es una hormona, ¿sí? La adrenalina simplemente actúa cuando usted tiene un momento de pánico, de estrés, de miedo, ¿sí? La adrenalina simplemente actúa cuando usted tiene ese momento y hace que pues, usted actúe, o puede ser de la forma correcta o de forma incorrecta, ¿no? Pero la adrenalina lo prepara ante ese evento. Y la D dice el nivel de azúcar en la sangre, pues sabes que el nivel de azúcar pues, no tiene nada que ver tampoco con el oxígeno. ¿Listo? Entonces simplemente, por esa explicación que di al principio, es que la respuesta correcta pues es la B, porque tiene que ver totalmente con eh, qué, qué tanto, qué tantas pulsaciones tiene el corazón en un tiempo determinado. ¿Listo? Profe, Dime. profe, ¿nos notan los 10 primeros? No, ¿Por qué tan poquitos y somos un poco no? No, porque es que, ¿qué? Yo sé que algunos están diciendo las respuestas. Ay, sí, sí. Yo sé que Algunos que... se están diciendo las respuestas. Pasemos a la última. Vale.
Ok, entonces, bueno, la pregunta dice, durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de ciertas hormonas en la sangre. Dos de esas hormonas, el estrógeno y la progesterona, que son hormonas femeninas, tienen efectos antagónicos. Es decir, cuando hay una alta concentración de ellas, ocurre algo opuesto a cuando hay altas concentraciones de la otra. Se sabe que una de las funciones de la progesterona es engrosar el endometrio, preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda anidarse. Un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy efectivo porque el estrógeno. ¿Alguien tiene la respuesta correcta? ¿O sabe por qué? Pues, profe, porque lo que hace el endometrio es esto, o sea, ahí es donde se queda el óvulo fecundado, ¿no? Entonces, pues sí, el estrógeno no va a hacer que el endometrio pues se desprenda, sino que no se abra para que el óvulo fecundado entre. Ujú. Sí, sí. ¿Alguien tiene otra opinión? Muy bien, Mafe. No, profe, pues lo que dijo María, pues sería la cuestión. Uno lo engruesa pues para que se ponga el óvulo y lo que hace el otro es impedirlo. Entonces, por eso es la cuestión, no impide que se engrose, pues por lo tanto no puede quedar, no se puede dar el embarazo, creo. Exacto. Sí, sí, así de sencillo. Sí, exacto. Entonces, bueno, las mujeres de por sí tienen dos hormonas, estas dos hormonas, la progesterona, el estrógeno y la progesterona. Esas dos hormonas tienen una función antagónica, ¿sí? Entonces, digamos, uno realiza la función contraria de la otra. Más o menos así es digamos, la explicación para esa función antagónica. Entonces dice que la progesterona, ojo, la progesterona engrosa el endometrio. El endometrio es un tejido que está en el útero de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el espermatozoide entra y encuentra el óvulo en las trompas de falopio, pues lógicamente ahí sucede el proceso de fecundación. Y la cuestión es que ese óvulo fecundado tiene que buscar un sitio, un nido, digámoslo así, para que se pueda desarrollar. Y entonces el nido o el sitio adecuado es en el útero, propiamente en ese tejido del endometrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una mujer toma anticonceptivos, casi son la mayoría de los anticonceptivos más comunes en pastas, lo que sucede es que ese anticonceptivo aumenta la producción, ¿sí? Aumenta la producción de la otra hormona. ¿Sí? Si en este caso, es que dice, ¿dónde está? Espera un tantito. Si nos dice que que la progesterona engrosa el endometrio, pues en este caso el anticonceptivo lo que va a hacer es producir la hormona contraria, que es el estrógeno, ¿no? El estrógeno. ¿Y qué es lo que hace el estrógeno? Pues la función contraria, es decir, esto permite que el endometrio no se engrose, no aumente de tamaño. Pues ¿Sí? es que ahí nomás en el texto lo dicen, profe, Sí. uno puede sacarla mirando el texto porque dice Exacto. que esto son antagónicas, Antagónicos. entonces que al ocurrir una se hace lo opuesto a lo que hace esa, entonces pues Exacto. si la progesterona lo engrosa, la otra lo va a poner más pequeño, pedir que se engrose. Sí, pero hay una cascarita aquí y uno puede equivocarse marcando la C, porque dice, favorece el rápido desprendimiento del endometrio. Si uno piensa, bueno, si en este caso dice que la progesterona aumenta o engrosa el endometrio, uno podría pensar que la otra hormona lo que hace es, bueno, pues lo disminuye el volumen desprendiéndolo. Pero es que en este caso esta es otra función, o sea, desprender el endometrio es otro trabajo, ¿sí me van a entender? Aquí no se están hablando simplemente es de engrosar o que no se engruese,
¿sí? Esa es la palabra clave aquí, engrosar, engrosar. Entonces lo que hace el otro pues es no engrosar, así de sencillo. Pero uno puede equivocarse con la C, ¿sí? Con la pregunta C. Vale. Las otras respuestas son como muy, o sea, como muy lejos de lo que uno puede analizar de este enunciado. Bueno, ya así para terminar, precisamente eso es lo que produce la menstruación es el desprendimiento del endometrio, ¿sí? Pero en este caso tengan en cuenta que la principal función del estrógeno es impedir el engrosamiento, ¿listo? Impide el engrosamiento, ¿vale? En este caso, el rápido desprendimiento del endometrio, eso se puede dar inclusive sin tomar alguna pasta anticonceptiva, ¿sí? El endometrio se desprende cuando no hay fecundación, es decir, cuando el espermatozoide no llega al óvulo, simplemente pues el óvulo se ubica ahí en el endometrio, pero no hay fecundación, no hay ningún desarrollo, entonces por lo tanto ese endometrio se rompe, se desprende, y eso es lo que produce el sangrado, ¿sí? Pero ese desprendimiento puede suceder sin anticonceptivo, ¿vale? Entonces, listo chicos, chicos y chicas, ¿no? Esto pues es todo lo que tenía preparado para hoy. Igual ya tuvimos las 2 horas exactas, bueno, un poquito más, pero esa era la dinámica, tratar de mirar cómo están ustedes con respecto a los conceptos de biología, cuáles, digamos, son los conceptos que usted tiene como ahí, está como patinando, que tienes ahí como inquietudes, dudas. Si ustedes observan casi todas esas preguntas que observamos, bueno, todas las 10 preguntas que respondimos ahorita, todas tienen que ver con el sistema, con los sistemas del organismo, ¿sí? Tocamos sistema nervioso, tocamos sistema endocrino, sistema circulatorio, reproductor, todos esos sistemas fueron tocados aquí en estas 10 preguntas. Y esa era una de lo que yo quería de alguna forma lograr, ¿sí? Que tocáramos un poquito de todos los sistemas. Entonces vamos a mirar cómo quedó esto. Vamos a mirar cómo quedó esto. Creo que era darle aquí. Los de 11.3, ¿se acuerdan cómo era? Creo que uno le da así y de una vez aparece, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Listo, ok, aquí están. Entonces, vale, en primer lugar, Estefanía Lara. Le tomo una pantallazo a esto. Entonces está Estefanía Lara con 9.770 puntos. Luego sigue María Camila, que es Lara, ¿cierto? Con 9.640 puntos. Luego Mafe, luego Carlos, luego Felipe, Wendy, y bueno, de ahí para abajo, los demás. ¿Listo? Chicos, esto no es una competencia, simplemente yo lo hago con el propósito de que usted evalúe cómo está. Ahí estoy yo de último. Para que usted evalúe cómo está, ¿sí? Cómo está de acuerdo a esos conceptos. ¿Listo? Entonces la intención era que, bueno, recordáramos algunos y que de alguna forma sepa usted cómo está en cuanto a este conocimiento. Entonces, listo, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Que debería de valer la participación, profe. Sí, claro, yo le hago algo, por eso escriben ahí en el chat. Yo ahorita voy al chat y ¿qué? Tomo pantallazos de los nombres que ustedes colocaron. Bueno, aquí igual están, aquí están. Ya tomo pantallazos aquí de una vez. Que el séptimo. El octavo. Profe, no tenemos que hacer nada más, ¿cierto? Ya podemos ir a almorzar, ¿no? Sí, señor. Entonces, chicos, les agradezco su participación. Espero que hayan aprendido. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me las hacen saber. Yo voy a estar aquí pendiente. Y bueno, nos vemos en una próxima, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Estamos hablando, chao. Listo, dale, chao, que estén bien. Gracias. Vale, listo. Vale, que estén muy bien.